Vamos a ir al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer entre el versículo 5 y el versículo 15. ¿Bien? Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino, como le digo, leamos todo en voz alta: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, hasta aquí nomás la palabra del Señor. Un pasaje muy sencillo, en donde el Señor Jesucristo le entregó unas instrucciones a sus discípulos, unas primeras instrucciones en donde ellos tenían que ir a diferentes ciudades, ir casa por casa. Yo creo que de pasajes como este, la iglesia cristiana tomó la costumbre de ir casa por casa, predicando la palabra, golpeando la puerta de la casa de las personas en las diferentes ciudades, pueblos. ¿Cuántas personas tal vez han sido impactadas en sus vidas a través de simplemente el golpe en la puerta de la casa de alguien y diciéndole: señora, caballero, quiero compartir con usted la palabra del Señor? No sabemos cuántas personas, pero sí sabemos que de muchas personas que han abierto las puertas de sus casas, muchas de ellas han logrado escuchar no únicamente a ese predicador, a ese hermano o hermana que llevaba el Evangelio, sino que han logrado escuchar al príncipe de los predicadores, que es el Señor Jesucristo, y han logrado recibirles. ¿Cuántas personas han sido alcanzadas por el Evangelio de esa manera? Definitivamente no lo sabemos, pero sí sabemos que esos momentos en que esos toques de las puertas que esas personas recibieron, algunas de esas personas pudieron distinguir que en realidad esa puerta que estaba sonando era la puerta de su corazón, y el que realmente estaba visitando no era un predicador, no era un evangélico, sino que era Dios mismo tocando la puerta de su vida. Jesús envió a sus discípulos a tocar puertas también, como la vimos recién. No a tocar, si se fijaron en la lectura, no a tocar todas las puertas de todas las casas. No sé si se dieron cuenta. Él les dice: vayan y averigüen si es que en esa ciudad, en ese pueblo, hay alguna casa digna. Así dice el texto, dice: yendo, dice, anuncien el reino de los cielos que se ha acercado. Dice, versículo 11: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice así, informaos quién en esa aldea o en esa ciudad sea digno, y posad en esa casa. Y luego que posen en esa casa, cuando entren, saluden en esa casa, ese hogar. Y ahí hay una confirmación. Y si fuere digna, tal como les habían dicho ustedes que es digna, si esa casa fuere digna, la paz que ustedes llevan se quedará en este hogar. Tremenda responsabilidad que les confirió el Señor a estos primeros discípulos.
encontrar casas dignas que recibieran el mensaje del Evangelio. Es decir, ellos debían llegar a una ciudad que estaba compuesta tal vez por cientos o tal vez miles de casas o familias, y eran apenas 12 discípulos o 11 discípulos que iban predicando por ese pueblito, por esa aldea, y ellos no tenían que ir, su misión no era llegar a todas las casas. Su misión era preguntar, así en las calles, en las ciudades, en las plazas, preguntar, ¿quién será digno de que escuche este mensaje del Evangelio? Y le daban datos. Miren, yo creo que esa señora que vive allí, ese caballero que tiene 2 hijos, esa familia de allá, yo creo que son dignos. Entonces ellos iban para allá, golpeaban la puerta de esa casa decía, señora, venimos a compartir un mensaje de buenas nuevas. Si en esa casa los hacían pasar, dice, quédense con ellos, compartan el Evangelio. Y si esa casa fuera digna, la paz de Dios se quedará en su hogar. Este pasaje que leímos, estos 10 versículos, nos muestran solamente 3 cosas que vamos a aprender hoy día. 3 cosas. 1, un mandamiento específico que el Señor Jesús les dio. 2, un mensaje específico que el Señor Jesús les dio a estos discípulos. Un mandamiento específico, un mensaje específico. Y 3, una casa con una respuesta específica. Así que 3 cosas. Un mandamiento específico, un mensaje específico y una respuesta en una casa, una respuesta específica. Y hoy vamos a aprender que la casa digna de que habla este pasaje, si fuera digna la casa digna no se mide por el tamaño o la apariencia de tu casa, sino por tu disposición a recibir el mensaje del Evangelio. Tu disposición a abrir tu corazón y tu entendimiento a la fe. Así que dice el versículo 6, para avanzar con este mandamiento específico, nuestro primer punto, dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Leamos todo, dice versículo 6, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un mandamiento bien específico les dio el Señor. Un mandamiento. Jesús no envió a sus discípulos a todo el mundo todavía. No les había dicho ese mandamiento, ir por todo el mundo. Les dio un mandamiento claro, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así de preciso. Así no era un mandamiento general. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero les dijo así el mandamiento. Ir. Ir, les dijo. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que alcanza al que está perdido. Se debe ir. A veces en tu trabajo, tú vas hacia una persona. A veces la persona es la que golpea la puerta de tu casa porque viene a traerte la cuenta de la luz, la cuenta del gas. A veces es una persona que te invita a su casa por algún motivo. A veces es un acto deliberado tuyo donde dices, esa señora de esa casa, ese vecino, yo sé que necesita de Dios, voy a ir a visitarle. A veces es un acto deliberado tuyo. Pero el mandamiento específico es ir. Ir y llevar el mensaje a alguien. Y les dijo así, ir antes, así les dijo. Los creyentes debemos, es decir, mire, estos discípulos tenían una dirección del Señor, un orden, una forma en que debían hacerlo. Le dijo, no vayan a cualquiera, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, ellos recibieron una dirección. Y hoy en día no tenemos al Señor Jesús presente físicamente, pero sí también tenemos al Señor Jesús dirigiendo la vida de los creyentes, disponiendo el corazón de aquellos que quieren ir y llevar el Evangelio un poquito más allá. A la señora que conozco, al caballero que conozco, a esa persona que tal vez ni conozco, pero me intercepté con ella. Y los creyentes debemos disponer nuestros corazones para distinguir esa dirección del Señor. ¿A quién quieres tú, Señor, que yo le hable el Evangelio porque soy un hijo tuyo?
Y cuando alguien toca la puerta, un creyente toca la puerta de la casa de alguien, esa persona debe saber, debe entender, debe percibir, aunque sea de alguna manera pequeña, que ese hombre, esa mujer que le está tocando su puerta, es un hombre que buscó la dirección de Dios para ir a tocar esa puerta, para llevar el Evangelio. Y llevar el Evangelio, en este caso, en este mandamiento, a las ovejas perdidas. No es a las ovejas perdidas. Esa es la instrucción. Es un simple recordatorio, un sencillo recordatorio, pero cierto, perdidas. No vamos a hablarle a personas que les falta un poquito para ser cristianas, que son casi cristianas. No, esas personas perdidas, personas extraviadas, personas que están vagando, pero en sus almas vagando, que no han encontrado a Dios, que tal vez asisten a iglesias, que tal vez pertenecen a religiones, pero que están vagando, están extraviadas en sus almas. Cuando usted, hermano o hermana, se dispone para hablarle a otra persona de Cristo, se está disponiendo para hablarle a una persona perdida. Es bueno recordarlo, ¿saben? Es bueno recordar, porque no siempre, fíjese en esto, no siempre nuestros ojos miran a la persona y la ven perdida. No siempre la ven perdida. A veces podemos ver por fuera los efectos de una persona perdida, extraviada. En estas casi 3 semanas que pudimos compartir este esfuerzo evangelístico, pudimos encontrarnos con personas que realmente uno podría decir, esas son almas perdidas, que por fuera se notaba que estaban perdidas. Estaban metidas, por ejemplo, en un alcoholismo severo, u otras personas que a plena luz de la mañana estaban drogadas, perdidas. O otros que no estaban ni drogados ni nada, pero tú los mirabas y te das cuenta que eran delincuentes que estaban circulando por la calle. Que tú no sabías si al hablarle te iban a asaltar o no. Personas perdidas, extraviadas de Dios, con evidencias externas de que están perdidas. Pero a la gran mayoría, hermanos, amigos, no se le nota por fuera que están perdidos. Son personas que viven sus vidas con total normalidad, que trabajan, que están en sus casas, tienen hijos, tienen familia, tienen nietos, comparten, se ríen, escuchan, tienen problemas, alegrías, pero están profundamente perdidas en sus almas. Y ahí están cientos, miles de casas alrededor de nosotros. Miles de puertas, y después detrás de todas esas puertas hay una persona, una familia, que no tenemos ni idea lo muy perdidas que se encuentran. Pero el mandato es ir. Ir. Ese pequeño paso de incomodidad para el creyente. Ir. Para todo creyente es ese paso de incomodidad. Ir. No es para algunos creyentes. Es para el hombre, para la mujer que ha creído. Para el creyente que está en casa como para el creyente que está trabajando fuera de la casa. Para el joven creyente que es un estudiante o para el hombre o la mujer que lleva muchos años ya en su vida. Ir es un mandamiento para todo creyente. Para el sabio, para el creyente sabio y entendido de la palabra. Y también para el creyente, el hombre o la mujer que no sabe mucho de la palabra de Dios. Para todo creyente es ese mandamiento. Para el que conoce muchos versículos de la Biblia y para el que conoce muy poquitos versículos. Para usted, hermano, para usted, hermana, que tal vez en su vida ha tomado muy pocas iniciativas personales de hablarle a alguien de Cristo. Para usted también es ese mandamiento. No es para observar como otros toman esa iniciativa y usted se siente parte de ese otros, pero usted no la ha tomado.
Ir. Es un mandamiento que no puede ser ignorado como si fuese un mandamiento entregado a unos pocos, ni haciéndome como que no escuché el mandamiento del Señor que dice, ir. Un hombre que nadie conoce tanto, en realidad su nombre como que está en el olvido, muy poco conocido, se llamó Edward Kimball. Era un hombre de fe sencilla, pero que en este hombre, estas dos letritas juntas, ir, le resonaban en su corazón y no lo dejaban tranquilo. Él no fue capaz de apagar esas dos letras en su corazón. Él no era ni un predicador, ni nada de eso, ni un teólogo, ni un profundo conocedor de la Biblia. Era un simple cristiano. Y le incomodaba mucho. Además, le incomodaba mucho eso de establecer contacto con otra persona que ni conocía. Sin embargo, había un muchachito que él conocía, que asistía a la iglesia donde él iba, y que este muchachito trabajaba, ¿sabe qué? Reparando zapatos. Y este Edward Kimball sabía dónde trabajaba este muchacho. Entonces Kimball fue como un zumbido en sus oídos que no lo dejaba tranquilo. Ir. Y entonces fue, sin preparación alguna, sin aparataje alguno, llegó a la zapatería, se dirigió al lugar específico de la zapatería donde el joven trabajaba, ahí lo encontró, lo interrumpió brevemente en su trabajo, le tocó por el hombro, le dijo unas pocas palabras sobre Cristo, pero pocas palabras que lo impulsaban a que ese jovencito no siguiera postergando su conversión a Cristo. Muchos años más tarde, ese joven de apellido Moody, que llegó a ser un tremendo predicador del Evangelio, sacó a la luz a este hombre, a Kimball, si no nadie lo habría conocido. Él le puso el nombre Edward Kimball. Él dijo, Edward Kimball fue el hombre que me llevó al Evangelio. Esa mañana, él dijo así, esa mañana en la zapatería, ese toque en el hombro y esas breves palabras fueron el toque que Dios usó para llevarme a los pies de Cristo. Entonces las preguntas aquí son varias. Solo en este punto, en este mensaje, este mandamiento específico de ir. ¿Has visto vez tras vez cómo Dios envía a alguien a tu vida a compartir el Evangelio, golpear la puerta de tu casa? ¿Y tú qué has hecho? Hay mucho mundo al cual llevar el Evangelio. El planeta siquiera acaba de ser más de personas, aunque dicen que hay planeta para muchos más. Pero hay más de 8.000 millones de almas. No hay cristianos para llevar el Evangelio tantos. Tal como los discípulos eran 11 y habían aldeas por doquier, ellos seleccionaban casas. Si tu casa ha sido seleccionada y han golpeado a la casa, a la puerta de tu casa, ¿qué has hecho con ese privilegio de que el Evangelio llegó a tu casa y no a otra? Llegará el momento donde Dios ya dejará de decirle a esos cristianos, a esos poquitos cristianos, dejará de decirle a esos poquitos cristianos, acércate a esa casa. No, va a decirle a otra casa, ya no más a esa. No sigue insistiendo, vete a otra casa. Porque el mandamiento del cristiano es predicar a todo el mundo. Y a ti, hermano, pregunta, hermano, id. Yo sé que lo has escuchado, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Id. Pero ¿con qué argumentos ahogas en tu alma ese mandamiento? ¿Te ves a ti mismo compartiendo el Evangelio?
¿Te ves junto con tu congregación, con tu iglesia, compartiendo el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo tú te has convertido a Cristo? Puedes honestamente comentarte a ti mismo, ahí donde tú estás sentado, si alguien ha escuchado el Evangelio de Cristo por tus labios. No creas que para esto da lo mismo, que al Señor le da lo mismo, que Él no observa esto. Recuerda que Él dice, la Escritura dice que Dios observa nuestro buen orden y nuestra firmeza de nuestra fe en Cristo. Mira, hermano, si no lo has hecho, si no tienes tranquilidad de que no eres parte de ese esfuerzo por llevar el Evangelio, pero te conmueve esa desobediencia en tu vida, solo requiere arrepentimiento en tu vida, delante de Dios, y comenzar a compartir. No requieres conocimientos, simplemente decirle a otro, de manera corta o larga, pero decirle qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ponle nombre a tu destino, ponle nombre a tu obediencia. Mi vecino, la casa del fulano, el amigo del tal, la señora que asistió. Pero tengo que decirte que para primero llegar a tocar la puerta de otro, debes abrir primero la puerta de tu casa y salir. Es la primera puerta que debes abrir, la de tu propia casa, y salir. Para ir a tocar la puerta de otro. Segundo punto, un mensaje específico. Primero era un mandamiento específico. Segundo, un mensaje específico. Dice el versículo 7, miren, leámoslo, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje específico. No solo el mandamiento de ir. Y fíjese que vuelve a acentuar el ir en este versículo. Yendo, predicar, ¿o no? Y yendo, predicar. Literalmente es, mientras ustedes están yendo, prediquen. Mientras cumplen, al salir, prediquen, proclamen. Deben llevar un mensaje bien concreto y específico. Y este es el mensaje que deberían llevar. Muy poquitas palabras. No nos enredemos. 8 palabras. El reino de los cielos se ha acercado. Pero no es un mensaje solamente específico, sino que también es un mensaje oficial, de autoridad. Les voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos para que se entienda bien cuando quiero decir que es un mensaje específico pero oficial, para que se entienda. Supongamos que va a pasar el presidente de Chile por fuera de esta calle. Va a pasar por esta calle. Y tenemos a 2 personas diferentes comunicándonos esa noticia. Un mensaje. Una primera persona, una persona cualquiera. Y una segunda persona, un oficial del gobierno. ¿Cómo lo diría una persona cualquiera? Oye, ¿supiste que mañana pasa el presidente de la República por esta calle? Eso lo diría una persona cualquiera. ¿Cómo lo diría una persona oficial? Un proclamador. Diría algo así como: en el nombre del gobierno de Chile se anuncia a toda esta comunidad que mañana a esta misma hora el jefe de Estado, su excelencia, el presidente de la República, pasará por esta calle. Eso que acabo de hacer es una proclamación. No es simplemente pasar un mensaje. Y lo que el Señor les dice a estos creyentes, les dice: proclamen oficialmente el Evangelio. Eso es lo que el texto está diciendo. El mensaje viene del mismísimo cielo, de Dios. Él es quien envía el mensaje. Y Él lo envía para que usted lo escuche, para que todo ser humano escuche ese mensaje y le dé una tremenda importancia. Y por eso envía un embajador oficial a proclamar ese mensaje. Ponga atención.
Usted que va a escuchar el mensaje, ponga atención por ver si le toca en algo su alma y su corazón. Porque es Dios quien se está dirigiendo a su vida. Así es el mensaje. Por eso no es simplemente ir y enseñar el Evangelio. No, es ir y proclamar el Evangelio. Es un mensaje oficial que viene desde el cielo y usted es un heraldo, un oficial encargado de proclamar que viene el Evangelio de salvación a la vida de esa puerta que usted está tocando. Fíjese que el mensaje que le viene a entregar no era ni largo ni complejo, ni rebuscado. El reino de los cielos se ha acercado. No se necesita ayuda de memoria, no tenían que tener textos memorizados, ni tenían que ser expertos en discursos. Solo 8 palabras. Por lo que importante que tenían que decir esas 8 palabras era que venían en el nombre de Jesucristo, a quien están proclamando. Y esa, hermano y hermana, es una convicción que usted debe tener cuando comparte el Evangelio con cualquier persona. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del cielo, el Creador de todas las cosas, tiene un mensaje que compartir a todo ser humano. Y le ha encargado a sus hijos, a los creyentes en Jesucristo, que busquen dirección y le digan: Señor, ¿a quién voy? A ellos, a los discípulos le dijiste, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Señor, ¿qué puerta toco yo? ¿A dónde me dirijo, Señor? Porque hay 8.000 millones de almas en el planeta. ¿A cuál de esas quieres que vaya, Señor? De tal manera que cuando usted golpea una puerta, independiente cómo lo atiendan, independiente cómo le hablan, usted va a abrir su boca y sabrá que trae un mensaje de los cielos para esa persona. ¿En el nombre de quién? Estamos proclamando. En la antigüedad, porque esto que estamos leyendo aquí es una figura de lo que pasaba cuando un rey venía a una ciudad. Por ejemplo, iba a venir el rey del imperio no sé de qué, a Quillota. Ese rey, antes de llegar a la ciudad, enviaba heraldos, así se llamaba, heraldos. Eso es lo que se traduce por proclamadores o predicadores, ¿ya? Heraldos. Ese rey enviaba heraldos muchos días antes que él llegara, y esos heraldos llegaban a la ciudad y se repartían por las calles y decían: ¡Viene el rey! ¡Viene el rey! El tremendo emperador viene a la ciudad. Prepárense que viene el rey. El dueño de toda esta ciudad viene a recorrer las calles. Y este heraldo tenía que traer consigo, para demostrar que no era un loco que venía hablando, tenía que traer algunas muestras de que él era un real heraldo que estaba anunciando un verdadero mensaje de que efectivamente venía un rey. ¿Sabe cómo venía? Venía con un rollo, una carta así, con un sello de cera, con el anillo del rey, inconfundible, que no podía ser el mensaje del rey. Él venía vestido de ropas reales, no como rey, pero parecido rey. Venía con lujos, con oro. Venía con un séquito de personas que lo acompañaban. Entonces es imposible decir que ese heraldo no venía en el nombre del rey. Ahora, fíjese qué es lo que dice, que cómo debían ir estos discípulos predicando. Muy distinto a esos heraldos del Antiguo Testamento, pero sí le da algunas instrucciones. Mire cómo dice el versículo 8. ¿Cuál es el sello, el timbre que debían evidenciar? Sanad enfermos, vayan anunciando, pero sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Qué es lo que debían ir haciendo los discípulos de aquel momento? Dando de gracia lo que de gracia ellos habían recibido.
¿Qué habían recibido ellos? Dones, capacidades de hacer milagros, de hacer manifestaciones. Dad de gracia. Ese es el sello de la carta de este heraldo. Son hombres y mujeres que van proclamando el Evangelio, pero entregando lo que Dios les ha dado a ellos de gracia. El sello. ¿Y debían ir muy lujosamente vestidos? Le dice el versículo 9, no. No os proveáis, no sean como esos heraldos que iban llenos de lujos para demostrar que viene el rey. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. No se adornen. Porque este reino que ustedes proclaman es del cielo, no es de la tierra. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vayan con lo justo. Porque lo que ustedes van a anunciar es el mensaje de salvación. Un famoso predicador solía decir así: el Evangelio no es viejo, es eterno, no es débil, es poderoso, no necesita ser reinventado, necesita ser proclamado. Tercer punto y último. Primero era un mandamiento específico, ir. Segundo, un mensaje específico: el reino de los cielos se ha acercado. Somos heraldos del rey, proclamadores del Evangelio, de un mensaje oficial de parte del cielo. Vamos con esa autoridad, con esa convicción. Y tercero, una respuesta específica. Una casa con una respuesta específica. Fíjese lo que dice el versículo 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. No vayan a cualquier casa. A veces nos volvemos como locos repartiendo literatura, buscando absolutamente todas las casas de la población, ¿cierto? Pero aquí está diciéndonos que el Señor, que no en todas las casas las personas están preparadas para recibir la fe, para arrepentirse y para creer. Informaos quién en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, salúdenla. El saludo de aquella época, ¿sabes cuál era? Paz a vosotros. Ese era el saludo. Paz a vosotros. Cuán poderoso es ese saludo que atraviesa los tiempos, porque lo que Dios está anunciando hoy en día es la paz de Dios con los hombres, la reconciliación. Y dice, y si la casa fuere digna, hay una confirmación. No es por el hecho de que te abran la puerta de su casa y entres y que la saludes, es que esas personas ahora son salvas, ahora son creyentes. No. Y si la casa fuere digna, algo va a pasar. Vuestra paz, esa con la que saludaron, vuestra paz vendrá sobre ella, se quedará en esa casa. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Antes hablé de los heraldos, que los heraldos hacían cuando venían anunciando la inminente venida del rey. Cómo venían vestidos, qué traían consigo. Sin embargo, estos heraldos, los heraldos del Evangelio, los proclamadores del Evangelio, no son iguales. Porque aquellos le proclamaban a todos los de la ciudad, a todo el pueblo. Un heraldo del Antiguo Testamento llegaba a esta ciudad y le proclamaba a todos: viene el rey, viene el rey. Y asumía que por defecto todos los habitantes del pueblo eran súbditos del rey. Punto, no hay elección. Pero los heraldos del Evangelio no son así. Anuncian y verifican
¿quiénes realmente quieren ser súbditos del Rey de Reyes? Proclaman, pero verifican dónde la fe en Cristo queda depositada y dónde no. Fíjese que en este texto dice así: averigüen quién fuere digno, vayan a su casa, posen allí, verifiquen la dignidad. Y si fuere digna, vuestra paz vendrá sobre esa casa, sobre esa persona. Y si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. Nuestro Dios busca a aquellos que quieren recibirle. La fe en Dios busca a quien quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Tú no eres hijo de Dios automáticamente si estás más cerca de Dios porque escuchas el mensaje de la palabra como hoy. Por eso no eres un hijo de Dios. Ni tampoco eres un hijo de Dios porque ves cómo otras personas se convierten. Ni tampoco eres hijo de Dios porque participas en una iglesia. No. La salvación es personal. Dios es quien salva. Dios es quien te salva. Dios es quien te perdona. Dios es quien envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y todo eso lo ha hecho por la inmensa misericordia que Dios tiene para con nuestra vida. Un amor sin medida, una gracia que te alcanza para hablarle a tu entendimiento. Pero Dios necesita ver en ti algo. Dios necesita pesar, como se pesa en una balanza, algo en ti. Y lo que necesita ver es esto: arrepentimiento y fe. No más que eso. Pero sin eso no hay nada. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de tu vida sin Él. Arrepentimiento de creer que tienes la razón. Arrepentimiento de que por fin digas que Dios tiene la razón en tu vida. Arrepentimiento es decir, que estés dispuesto a recibirle a Él como tu Dios y tu Salvador. Arrepentimiento quiere decir que estás dispuesto a que Dios cambie tu vida. Arrepentimiento no es que tú vas a cambiar tu vida. No. Arrepentimiento es sentirte tan mal que estás dispuesto a que Dios cambie tu vida. Y creer. Dije arrepentimiento y fe. Creer, pero no cualquier cosa. Creer específicamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si estas cosas están en ti, si estas cosas son comunicadas por ti a Dios, entonces la paz de Dios se quedará en ti y en tu hogar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez un evangelista contó que al llegar a cierto pueblo, un hombre le cerró la puerta en la cara, así, ¡pah! No quiso escuchar. Pero en la casa, justo en la casa de al lado, una anciana le abrió la puerta y le dijo: pase, joven, cuénteme a mí de ese Jesús. Años más tarde, el nieto de esa anciana se convirtió y llegó a ser un gran hombre de Dios. La primera casa rechazó, la segunda casa abrazó. Y generaciones fueron tocadas por ese único acto de recibir. Billy Graham, un gran evangelista, dijo una vez: cuando Cristo entra en un hogar, la atmósfera cambia. Los hijos lo sienten, los padres lo viven,
los vecinos lo notan cuando Cristo entra en un hogar. Que nuestras casas sean casas donde esa paz de Dios se queda, donde Cristo es creído, donde me rindo, donde no lucho más, donde me someto voluntariamente a ese Rey que viene, un Dios de amor que busca mi hogar para restaurarlo y enderezarlo. Que Dios bendiga su palabra.